Bienvenidos a la materia Geometría Descriptiva 2 del Departamento de Dibujo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar proyección oblicuo frontal, abatimiento en su parte 2 de 3. Una vez que se tienen las trazas horizontal y lateral ya abatidas, gracias a que se tiene el punto 2 abatido, se puede conseguir cualquier punto del plano de abatimiento utilizando los procedimientos de homología ya conocidos de geometría descriptiva 1, es decir, similares a los que usamos en doble proyección ortogonal. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a utilizar es el rayo de abatimiento, que es una recta que es paralela a la dirección entre el punto que originalmente se encontraba en el espacio y que abatimos, ese primer punto, que es el punto 2 en este caso. La dirección de 2 espacial a 2 abatido nos da la dirección del rayo de abatimiento. Nótese que esta dirección no es perpendicular a el eje de abatimiento, y eso es una característica muy importante de la proyección oblicua frontal. Al contrario de la doble proyección, donde los rayos de abatimiento eran perpendiculares al eje de abatimiento. Aquí no, aquí esas rectas no tienen por qué ser perpendiculares, aunque lo podrían ser bajo condiciones muy particulares. Una de las cosas que vamos a ver aquí es que entonces podemos utilizar rectas adicionales como paralelas, en este caso a la lateral. Por el punto A se pasa una paralela lateral en el espacio donde corta a la traza frontal, que es nuestro eje de abatimiento. Tenemos un punto muerto que nos sirve para pasar una recta paralela a la lateral abatida, y donde esa paralela a la lateral abatida corta al rayo de abatimiento y tenemos ese punto A en abatimiento. Por supuesto, no es la única forma de hallarlo. Como ya conocemos también la dirección de las horizontales en proyección y horizontales abatidas, podíamos haber pasado por A una paralela a las horizontales en proyección, hallar el punto muerto sobre la traza frontal, sobre el eje de abatimiento, por allí pasar una paralela a la horizontal abatida y conseguir sobre el rayo de abatimiento el punto A abatido. Sin embargo, para este caso en particular, ese es un procedimiento poco recomendable, ya que como el ángulo entre las horizontales y los rayos de abatimiento es pequeño, puede haber un grado de imprecisión más grande que con otras rectas. Otra forma de hacerlo podría haber sido viendo el corte de la horizontal con la lateral, tanto en proyección como en abatimiento, y con esas dos rectas que son homólogas, podemos hallar también el punto A en abatimiento, es decir, con la horizontal cualquiera abatida y la lateral cualquiera abatida que se encuentran en el lado del abatimiento. Igual que ocurría en doble proyección ortogonal, en la medida en que más puntos y más rectas tenemos, podemos seguir utilizando diferentes formas de rectas homólogas para hallar punto. Por ejemplo, si unimos A con B en el espacio, eso nos da un punto muerto sobre el eje de abatimiento, y pasando esa recta desde el punto muerto hasta el A abatido, podemos tener la homóloga a B y luego por B un rayo de abatimiento y conseguimos B abatido. También se pueden haber pasado otra cantidad de rectas, por ejemplo pasando una recta por B y por el punto 2 en el espacio y llevándolo hasta el punto muerto y después pasándolo ese punto muerto con 2 abatidos. Eso hubiese sido una solución interesante para hallar el punto A. Y así cualquier cantidad de puntos posibles. Una vez que ya tenemos el segmento AB en abatimiento, nosotros podemos fácilmente, por un procedimiento gráfico, construir la figura regular de interés, en este caso el triángulo equilátero, el cual hacemos por un procedimiento que conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde primaria y bachillerato, ¿ok?
como un dibujo plano, y una vez que se tienen las dos posibles soluciones de C, se escoge una. En este caso se pide la solución de C de mayor vuelo, entonces se escoge en el dibujo aquella que se le detecte hacia dónde debe quedar el mayor vuelo, y ese punto se va a regresar también a través de homología. Aquí se muestran dos procesos distintos de homología, uno utilizando el lado AC y otro utilizando una recta lateral que pasa por C. Pero, repito, tenemos muchísimas opciones, inclusive podía haberse usado el punto C con el punto medio AB, se pudo haber utilizado una horizontal, se pudo haber utilizado una combinación de rectas sin necesidad de usar el rayo de abatimiento. Recuerden, cada vez que avanzamos en la homología tenemos más elementos para utilizar. Es importante recordar que aunque en los dibujos previos se usaron un montón de cosas resaltadas fuertemente, lo único que debe aparecer realmente resaltado en el dibujo es la proyección espacial del triángulo ABC y un poquito más claro la referencia horizontal de ese triángulo ABC. Puede estar en el dibujo de manera clara que sea visible para su corrección la representación de las trazas del plano tanto en proyección como en abatimiento, así como del triángulo o la porción de la figura regular que se esté realizando, que sea al menos lo mínimo necesario para poder después, utilizando paralelismo, terminar de construir la figura en proyección. En el caso del triángulo equilátero, pues tenemos que tener el triángulo como tal. Sin embargo, si esto fuese un hexágono, pues nos bastaría un lado y el centro, por ejemplo. Si fuese un pentágono, nos bastarían dos lados y el centro, y así, bueno, una cantidad de posibilidades dependiendo la complejidad de la figura que estemos haciendo y de la regularidad o paralelismo y perpendicularidad involucrada en el dibujo de esa figura. Cuando hacemos el abatimiento sobre una frontal cualesquiera, el resultado final debe ser el mismo, es decir, el triángulo abatido va a tener las dimensiones reales, el triángulo en proyección debe quedar exactamente en el mismo sitio y la referencia horizontal de ese triángulo también debe quedar en el mismo sitio. La diferencia esencialmente la vamos a ver en cuanto a la posición de las trazas abatidas, la posición del lugar geométrico sobre el cual se ubica ese primer punto que vamos a abatir, y además vamos a ver que va a estar desplazado el triángulo en verdadero tamaño, es decir, el triángulo abatido va a quedar desplazado de la posición horizontal, una cantidad que puede ser mucha o poca y que puede quedar más lejos, más cerca, más centrado en la hoja. Todo va a depender si usamos un abatimiento largo, si usamos un abatimiento corto. Es decir, vamos a tener muchísimas opciones y muchísimas variantes acá, pero lo que repito siempre debe quedar igual es que el triángulo en verdadero tamaño va a ser exactamente el mismo, y de hecho, en principio, si el abatimiento es hacia la misma dirección, es decir, si ambos abatimientos son largos, esos triángulos van a ser totalmente congruentes, en tanto que si el abatimiento fuese el corto, pues el triángulo sería una imagen especular de el que hemos dibujado, ya que está quedando el abatimiento hacia el otro lado. Del resto, todos los procedimientos son esencialmente los mismos. Aquí culminamos la segunda de 3 partes sobre abatimiento, quedándonos solos pendientes ver los casos particulares de abatimiento. Nos vemos